vídeo. Hoy os voy a enseñar de una manera fácil cómo podemos instalar Linux en nuestro ordenador. Bien, en esta ocasión he escogido Linux Mint porque creo que es una de las distribuciones más sencillas para instalar y para usar luego. Entonces nos vamos a venir a la página web de Linux Mint, linuxmint.com, y vamos a localizar el botón que dice Download o descarga en inglés. Bien, vamos a pinchar donde dice descarga y ahora vamos a ver que tenemos diferentes opciones sobre las que podemos elegir. La diferencia es un poco el entorno gráfico, pero como veis es muy similar y nosotros para no complicarnos mucho vamos a elegir la primera opción, que es la preferida. Entonces vamos a pinchar otra vez de nuevo donde dice download y vamos a ir a la pestaña que se nos abre. Como veis podemos usar torrent para descargar, así que si es algo que sabéis usar lo podéis hacer, y si no os aconsejo que lo hagáis directamente desde el link de descarga de vuestro país en concreto. Yo me encuentro en España, por lo que me voy al de España, pero si estáis en algún otro país, pues os aconsejo que pinchéis ese link porque va a ser la descarga muchísimo más rápida. Bien, entonces una vez iniciamos la descarga, vamos a ver que se inicie y va a tardar unos minutos. Si os está gustando el vídeo, os animo que os quedéis hasta el final porque os voy a enseñar un consejo que a mí me habría servido mucho y que es lo que yo terminé haciendo para al final ser un maestro de Linux, ¿no? Y saber muy bien cómo manejarme por este sistema operativo. Bien, entonces vamos a esperar que esto se termine de descargar y nos vemos en el siguiente paso. Bien, entonces en esta segunda parte del vídeo lo que tenemos que hacer es, cuando ya tenemos la ISO, grabarla en un dispositivo USB. Pero para eso necesitamos un programita especial. En este caso yo creo que el mejor para hacerlo es Balena Etcher, que es muy sencillo porque solo tenemos que descargarlo y ya directamente nos ofrece el ejecutable. Por lo que podemos ir y cuando lo ejecutamos vemos que simplemente tenemos que seleccionar la ISO y el USB. Hay que tener cuidado con el USB donde lo vamos a grabar porque va a borrar todo lo que haya, todo el contenido de este USB. Pulsaríamos en flash y ya estaríamos grabando esta ISO en este USB. Este proceso puede tardar unos minutos, pero después de ello ya estamos listos para insertar el dispositivo USB en el ordenador en el que lo vamos a instalar. Entonces bueno, ahora cuando lo instalemos vamos al siguiente paso. Bien, entonces en esta tercera parte del vídeo lo que necesitamos hacer es pinchar el USB en el ordenador donde vayamos a instalar Linux, y lo que debemos hacer es seleccionar el USB como dispositivo para arrancar, ¿vale? Esto pues depende. Normalmente te pone una tecla que tienes que pulsar, a veces es pues F1, a veces es pues no sé, F12, depende. ESC, en la tecla de escape puede ser diferentes teclas. La cosa es que pulsemos una de estas teclas y eso lo que nos va a hacer es que nos va a permitir arrancar de este USB, ¿verdad? Entonces, una vez hayamos arrancado este USB, vamos a ver la pantalla de inicio que veíamos antes, donde se van a mostrar diferentes opciones. En este caso, bueno, yo lo estoy haciendo en una máquina virtual porque no tengo un hardware para grabar en la pantalla del propio ordenador, ¿verdad? Pero no pasa nada, es lo mismo. Lo único que se ha quedado la resolución un poco rarita, pero da igual. Efectivamente, el proceso es siempre el mismo. Vamos a ver que al principio del todo, como veis, se abría una pantalla con diferentes opciones. Bueno, no tocamos nada hasta llegar a esta pantalla, donde veis que hay un CD que dice instalar Linux Mint. Entonces le vamos a pulsar y aquí a continuación se van a poner las diferentes opciones que existen para instalar. En este caso el instalador viene en inglés por defecto, yo dejo este idioma por defecto ya que me gusta y lo entiendo bien, pero se puede cambiar a español o al que sea. En este caso el teclado yo lo dejo
el teclado inglés. También tenéis que tener en cuenta que si no sabéis usar este, podéis configurar el de español de la misma manera, ¿vale? Entonces ahora simplemente le voy a dar a continuar todo el rato, y en este punto hay que tener cuidado porque esto lo que va a hacer es borrar el disco e instalar el Linux Mint. Tenéis que tener cuidado en esa parte porque si tenéis un disco con un sistema operativo o con datos útiles, pues os lo va a borrar. Si tenéis múltiples discos, os deja elegir en cuál queréis instalarlo. Esa parte es un poco avanzada y entiendo que el disco donde lo vayáis a hacer es un disco que está vacío, ¿vale? Si no, tener en cuenta que podéis tener algunos problemas luego, porque este proceso os va a borrar todo el disco. Pero si ese fuera el caso de que lo vayáis a instalar en un disco donde ya hay algunos datos de otro sistema operativo o de lo que fuera, el propio instalador lo reconocería y os daría diferentes advertencias antes de hacerlo. Incluso se pueden hacer opciones avanzadas de particionar el disco, particionar un disco para tener, por ejemplo, dos sistemas operativos dentro del mismo disco, pero eso entiendo que es algo avanzado y que, bueno, no es lo que la mayoría de los usuarios van a querer hacer. Lo óptimo es tener un disco aparte donde vamos a instalar Linux Mint, ¿vale? Entonces, ahora este proceso de instalación tarda pues aproximadamente, en mi máquina ha tardado unos 10 minutos, y eso que era una máquina virtual, aunque le he dado bastante potencia, ¿vale? Pero puede variar un poco dependiendo del hardware. Entonces, este proceso es un poco largo, hay que tener paciencia y sobre todo tener en cuenta la parte del disco, ¿vale? Pondré una advertencia para que se vea bien, que porque yo le he dado muy rápido, pero claro, hay que tener un poquito más de cuidado cuando lo estamos haciendo en nuestro ordenador personal donde ya teníamos un sistema operativo instalado, ¿vale? Entonces, bueno, este proceso vamos a dejar que se termine, y después de que termine ya simplemente, como pondré en el siguiente clip, lo que podemos hacer es sacar el USB y usar Linux Mint, empezar a usarlo ya de una forma normal, ¿no? Os voy a dar un consejo, y es que yo personalmente me cambié a Linux pues antes de empezar la universidad. Yo estudié informática y antes de empezar la universidad me cambié a Linux porque le veía con bastante potencial, y además es que bueno, yo estaba montando un ordenador y no tenía dinero para eh, para comprar un Windows, ¿no? Porque Windows, claro, tiene que tener una licencia y tal, que bueno, hay gente que no le pone la licencia, cosas así, pero bueno, además era un ordenador que pues no era muy potente en principio, aunque luego la verdad que sí que le hice unos upgrades y estuvo muy bien, pero en principio pues era un ordenador con un hardware un poco antiguo, como del 2010 o 2000, sí, no, más o menos de por ahí. Y entonces, claro, no, yo había oído que existía Linux, que era un sistema operativo que consumía menos recursos y que era bastante sencillo de usar. Incluso ya había visto varios vídeos, lo había usado en alguna ocasión, lo había intentado instalar en alguna máquina virtual, pero fue cuando monté este ordenador cuando lo instalé por primera vez de verdad, y cuando empecé a usarlo ya para siempre, ¿no? En unos pocos meses me cambié ya a Linux 100%, excepto, bueno, en algunos temas del trabajo o de la universidad donde estamos forzados a usar Windows, ¿no? Pero en esos casos lo que hago normalmente es usar pues o los ordenadores del laboratorio o el propio ordenador del trabajo, sin necesidad de tener Linux instalado en mi propia Windows instalado en mi propia máquina. Como habéis podido ver ya, yo en mi máquina a lo largo del vídeo estaba enseñando todo con el sistema operativo Linux, pero se puede hacer igual en Windows o en Mac todo el proceso. Vale, entonces bueno, mi consejo es que instaléis Linux en un ordenador y que lo uséis día a día, que os enfrentéis a los diferentes problemas que surgen, y sobre todo si podéis, lo mejor sería tener a gente cercana, que por ejemplo en la universidad es bastante común que existan personas que controlan
de Linux y que saben usarlo bastante bien, al menos en la facultad de informática, ¿no? De la universidad. Entonces, bueno, la verdad es que es una experiencia muy buena, sobre todo si nos vamos a dedicar a la informática, ya que nos va a abrir bastantes puertas en el futuro a la hora de trabajar, porque nos va a dar un conocimiento extra que no mucha gente tiene, porque luego volver a Windows, es decir, luego usar Windows es muy sencillo, pero aprender Linux es un poquito más complicado. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es efectivamente usándolo día a día y enfrentándonos a los diferentes pequeños problemas que van surgiendo, ¿no? No de repente un día ir a hacer un curso y darnos cuenta de que pues no tenemos ni idea o que hay cosas que se nos están complicando bastante. Entonces, bueno, ahí os va mi consejo. Y ahora en cuanto termine esta parte de la instalación, que como veis la verdad que va bastante rapidito, en lo que os contaba este consejo ya prácticamente ha terminado entera, solo quedan 2 minutos que pasaré un poco más rápido y después os enseñaré un clip, ¿no? De cómo debe quedar eh, una vez ya esté instalado. Y si este vídeo, bueno, si os interesa, puedo hacer algún otro vídeo mostrando como un poquito el uso básico que le podemos dar en principio pues como a cualquier ordenador, ya que básicamente en los ordenadores normalmente hoy en día solo se usa el navegador y poquito más, pero mostrar pues a lo mejor un poquito de un uso básico de cómo se puede usar, a pesar de que hay múltiples formas de verlo, ¿no? Muchos tutoriales de YouTube, etcétera, que están muy bien para este mismo fin. Pero bueno, pues ya en el próximo clip os dejo con cómo debe quedar una vez finalice la instalación. Bueno, entonces ya estamos llegando a la parte final. Veis que aquí nos pide que quitemos el medio de instalación, es decir, el USB. Lo podéis quitar en esta parte y pulsar Enter para que se reinicie. Bien, una vez que se reinicie el ordenador, pues veréis algo otra vez como lo de antes, ¿no? Es decir, vuestra pantalla de inicio del ordenador, un menú con varias opciones así negro y blanco en el que no tenéis que pulsar nada y automáticamente arranca. Y a continuación, pues en unos segundos o minutos, bueno, un minutito, dependiendo de la velocidad de vuestro ordenador, de vuestro disco, pues ya veréis que os arranca Linux Mint. ¿Vale? Esto, bueno, es la señal de que todo ha funcionado bien, así que felicidades por haber instalado Linux por primera vez, habéis sobrevivido y, bueno, podéis continuar a hacer uso de este sistema operativo y aprender cómo se usa en el futuro. Si queréis un vídeo explicando un poquito cómo se usa Linux Mint o tenéis alguna duda de este sistema operativo, pues me la podéis dejar y yo trataré de responder.